Ahora nos acompaña el doctor Juan Montenegro. Juan hace parte de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Electrofisiología, es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, hace parte del staff de electrofisiología de la Fundación Cardioinfantil y hoy nos va a hablar de un tema súper importante en nuestra práctica y hace parte del día a día y de ustedes también, sobre las recomendaciones para los pacientes con marcapasos y otros dispositivos de estimulación cardíaca que van a ser llevados a cirugía. Hola Juan. Bueno, como de costumbre, buenos días. Espero que el apetito aún no esté despierto. Eh, Gracias al comité por invitarme a hacer esta exposición. Como ya les dijo el doctor, voy a hablar sobre, digamos que, pacientes portadores de dispositivos que van a ser llevados particularmente a cirugía, pero yo diría que a cualquier procedimiento que tenga interferencia electromagnética. Esto es un problema clínico, más bien una situación clínica que va a ser cada vez mucho más frecuente. ¿Por qué? Pues porque la población no deja de crecer, la población sigue siendo más vieja, ya conocemos más de las patologías, las indicaciones de dispositivos son mucho más amplias. De otra parte, los cirujanos también han desarrollado sus técnicas invasivas, o sea que es un problema cada vez creciente y más frecuente. Por decir algo, en el mundo se están implantando alrededor de 500.000 de dispositivos anualmente. En Colombia yo creo que estamos alrededor de 6.000, 6.500. Desafortunadamente no tenemos ningún registro, esos son puros cálculos comerciales. Em, Sabemos que todos los circuitos eléctricos, cualquiera que sea, puede tener interferencias electromagnéticas. En lo que nos concierne a nosotros con los dispositivos, nos pasa exactamente igual. Sobre todo estamos en un medio hospitalario donde las interferencias electromagnéticas son bastante frecuentes. Debemos tratar de identificarlas, sobre todo para poder guiar a nuestros pacientes cuando tengan un dispositivo y estén sometidos a este tipo de interferencias. Durante toda la charla va a haber voy a tratar de dirigirme a varios aspectos. No solamente se trata de reprogramar el dispositivo, sino hay que tener el contexto general del paciente, tanto en el preoperatorio, perioperatorio y postoperatorio. Es un paciente que va a necesitar monitorización durante todo este procedimiento y tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente. ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿No estoy alejado del micrófono? Bueno, no solamente se trata del dispositivo, tenemos que tener en cuenta el paciente, su patología. Tenemos indiscutible que es lo que nos toca hoy, el dispositivo, el tipo de cirugía que va a ser llevado, porque si es un paciente que va a tener ciertas posiciones, por ejemplo, que necesita un decúbito lateral o un prono, donde podamos necesitar una reprogramación a última hora o una aplicación de un imán sobre el dispositivo, como vamos a ver, y si no tenemos acceso va a ser difícil. Entonces también hay que tener en cuenta esto y por último al tipo de interferencia que va a ser sometido el paciente. ¿Quiénes son nuestros pacientes? Son todos cardiópatas, si no, no tendrían dispositivo. El menor tendría una enfermedad del nodo que le indicaría por lo menos un marcapaso. De ahí en adelante podemos tener pacientes con cardiopatía dilatada, con severo compromiso de la función sistólica, cardiopatías isquémicas, inclusive pacientes que han sido recuperados de muerte súbita. ¿Por qué esto? Porque en el momento de la reprogramación debemos tener en cuenta estas patologías para evitar complicaciones asociadas a ellas. Por ejemplo, si colocamos un marcapaso de manera asincrónica, eso sabemos disminuye la función ventricular. Si un paciente tiene cardiopatía dilatada y estimula solamente el ventrículo, muy seguramente vamos a facilitar una falla cardíaca, sobre todo pacientes que son llevados a cirugía, que pueden sangrar, que pueden tener exceso de aplicación de líquidos. Podemos generar arritmias graves, particularmente en los pacientes que no son dependientes de marcapaso. Si estos pacientes superan la frecuencia a la cual está programada de manera sincrónica, pueden caer las espigas, es decir, la estimulación en un periodo digamos, de riesgo de generar fibrilaciones auriculares o ventriculares.
Básicamente los dispositivos los podemos diferenciar en estas tres categorías: los dispositivos antibradicardia o marcapaso, los dispositivos antitaquicardia o cardiofibriladores, y en el medio de los dos está el cardioresincronizador, que tiene tanto función de marcapaso como de desfibrilación o solamente de marcapaso. Aquí estamos dibujando diferentes tipos de dispositivos. Podemos tener dispositivos unicamerales, es decir, que tiene una estimulación solamente en una cámara. Esa cámara puede ser la aurícula o el ventrículo, que es rara de encontrar solamente un marcapaso estimulando la aurícula, o pueden ser bicamerales, donde tienen estimulación auricular y ventricular. Me preocupa el sonido porque a veces como que yo no me escucho. Bueno, bicamerales y unicamerales, hay un tipo de dispositivos que tienen en el mismo electrodo, funcionan como bicamerales, tienen un electrodo de estimulación, y en la cámara auricular tienen unos electrodos para detectar la aurícula y garantizar la sincronía auriculoventricular. Y por último, los resincronizadores, que pueden ser marcapasos tricamerales, donde tienen la aurícula, el ventrículo y un tercer electrodo ubicado en el ventrículo izquierdo, al cual accedemos a través del seno coronario. ¿Qué son los marcapasos? Digamos que los marcapasos en términos prácticos simplemente es un circuito eléctrico con una batería encerrado en una caja de titanio que lo protege de interferencias externas y de agresiones físicas directamente, que están conectados a un electrodo a través de un cabezote. Este cabezote es de silicona y los electrodos también son de silicona o poliuretano, generalmente pueden ser unipolares, donde el cátodo está en la parte distal, en contacto con el endocardio, y el ánodo es la carcasa, lo que hace que este circuito sea bastante amplio, el circuito eléctrico. Mientras que hoy por hoy preferimos los electrodos bipolares, donde el electrodo tiene el ánodo y el cátodo en el mismo electrodo, con una separación muy pequeña, generalmente 1 centímetro. En los cardiofibriladores es mucho más pequeña, 8 milímetros, lo que hace que el campo eléctrico es bastante reducido y la posibilidad de interferencias mucho menores. Esta vaina. Después de los marcapasos están los cardiofibriladores. Digamos que los cardiofibriladores tenemos una caja mucho más grande que lo del marcapaso. Normalmente esto tiene un volumen de 35 centímetros, mientras los marcapasos son solamente 12 centímetros cúbicos, conectados a un cable de fibrilación que básicamente es una bobina metálica, ¿cierto? Y entre los dos van a hacer intercambio eléctrico para generar la desfibrilación de alto voltaje. ¿Por qué son de mayor tamaño? Porque necesitan unos condensadores para poder aplicar energía de alto voltaje. Además de eso, tiene un electrodo, un sensor para detectar el tipo de arritmias. Del otro lado, que son los más frecuentes, tenemos los cardiofibriladores endovasculares, que a través de la vaina cava logramos colocar el electrodo de fibrilación. Ustedes ven aquí el COI a nivel de la punta del ventrículo derecho o a nivel del tracto de salida. Estos dispositivos pueden ser también bicamerales o unicamerales. Los unicamerales, los bicamerales tienen además asociado un electrodo auricular para estimulación auricular y detección de arritmias supraventriculares, que nos ayudan a diferenciar entre las arritmias supraventriculares y ventriculares. Por último, tenemos los resincronizadores, como ya les dije, simplemente pueden ser marcapasos tricamerales o cardiofibriladores tricamerales, con el electrodo auricular ventricular y nuestro tercer cable a nivel del ventrículo izquierdo, cuyo objetivo es simplemente mejorar la hemodinamia del paciente, es decir, garantizar la sincronía auriculoventricular, intraventricular e interventricular, y de esa manera que la fracción de eyección logremos mejorarla. La función básica del desfibrilador es esta: detectar arritmias y dar un choque para tratar de recuperar un ritmo espontáneo normal fisiológico. No todos los desfibriladores tienen capacidad de marcapaso. Eso aplica y es una verdad absoluta en los desfibriladores subcutáneos, que no tienen posibilidades de hacer estimulación. Mientras que los endovasculares, que son la mayoría de los dispositivos, sí tienen agregado a su capacidad de desfibrilación la capacidad de marcapasear. Esto lo traigo a colación simple y sencillamente como anecdótico. Esto se trata de un monitor de eventos implantable, como su nombre lo indica, es un monitor, no tiene ningún tipo de estimulación, por lo tanto no tiene ningún tipo de recomendación previa a los diferentes procedimientos, a la excepción de intervenciones en el sitio donde se encuentra este dispositivo, que generalmente en la región paraesternal izquierda. ¿Qué debemos saber de los marcapasos? Lo debemos de saber todo, particularmente la marca, el modelo, la indicación, por qué se lo pusieron,
si el paciente es dependiente o no dependiente de la estimulación, si tuvo ya controles, si sus controles son regulares, particularmente ahí podemos tener la información de la batería en qué estado está, en qué estado están los electrodos, si tenemos algún tipo de disfunción o no, si es dependiente o no. Para los marcapasos, no menor a un año el control. Para los cardiofibriladores se recomienda no más de un año o no más de 6 meses en los desfibriladores. También sería conveniente saber cómo responden todos los dispositivos ante un imán. Normalmente todos los marcapasos tienen una función de activación con el imán a una manera asincrónica, a una frecuencia preestablecida por la casa comercial, generalmente son 100 latidos por minuto. Algunos marcapasos descienden a la frecuencia mínima reprogramada, que en general están 60, 70 latidos por minuto. Los cardiodefibriladores, la mayoría tienen solamente una respuesta de inhibición a las terapias de desfibrilación. ¿Cómo podemos obtener esa información? Sencillo. Todos los pacientes tienen un carnet de identificación. Estos son carnets de casas diferentes, donde ustedes ven que podemos obtener de ya todos los datos demográficos del paciente, nombre, edad, y particularmente, que es lo que nos interesa, la indicación por lo cual fue implantado. También podemos obtener información si son compatibles o no con resonancia magnética y otros casos, incluyendo a su médico de cabecera en caso de que necesitemos contactarlo. Además de eso, podemos tener información del tipo de generador, de los electrodos, si son unipolares, bipolares, de fijación activa, fijación pasiva. ¿Dónde más podemos sacar información del paciente? Del electrocardiograma, básico y sencillo. Aquí es un ejemplo de un paciente portador de un dispositivo, donde ustedes ven que la frecuencia cardíaca está alrededor de 82 latidos por minuto, en un ritmo sinusal con un bloqueo de primer grado. Simplemente aquí podemos deducir que el dispositivo está inhibido porque el paciente tiene un ritmo espontáneo, no es dependiente de la estimulación. Otro ejemplo, donde vemos aquí un marcapaso bicameral, donde ustedes ven la onda P detectada y la estimulación ventricular. Podemos deducir que este paciente seguramente le implantaron un bloqueo auriculoventricular y muy seguramente es dependiente de la estimulación. Más información, ¿de dónde? De la radiografía de tórax. La radiografía de tórax pues, nos va a ayudar a identificar dónde está el dispositivo. Generalmente son prepectorales derechos, izquierdos, hoy por hoy son preferentemente izquierdos. Vamos a saber si es un marcapaso, un desfibrilador. Ustedes ven aquí 1 y 2 cables, donde podemos deducir que es un marcapaso bicameral. Otro ejemplo, ¿quién se aventura a decir qué es? Eso, perfecto. Un desfibrilador con doble COI, un COI de desfibrilación en la cava, un COI de desfibrilación en el ventrículo. Esto es interesante, está al lado derecho. Interesante sobre todo cuando los pacientes son abordados por cateterismo central. Al ser abordados por cateterismo central, lo recomendado es que no utilicen la vía donde está el marcapaso. ¿Por qué? Porque aquí pueden dañar los cables, los pueden desplazar, etc. Además, la manipulación de las guías que son metálicas, al rozar las bobinas, puede producir ruido y confundir el dispositivo, pensar que está haciendo taquicardia y dar terapias inapropiadas. Otro ejemplo, igual, simplemente es un cardiodefibrilador, aquí lo traigo a colación simplemente para ver cómo es un unicoid, simplemente tiene su coid de defibrilación aquí en el ventrículo para el choque entre la caja y este coid. Un ejemplo, un resincronizador cardíaco, aquí tienen el electrodo auricular, el electrodo de fibrilación y de estimulación ventricular derecha con su bobina y su ubicación a nivel de la vena lateral izquierda a través del seno coronario, a nivel del ventrículo izquierdo. Un ejemplo más bonito, me gusta. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes acá? Da de cuenta una cantidad de electrodos y ven el dispositivo. ¿Qué pasó? Miremos con detenimiento, ven aquí esta imagen radiopaca, se ve mejor aquí en la lateral izquierda, en el lápiz del ventrículo derecho, es lo que hoy están implantando algunos pacientes de los marcapasos inalámbricos. Los marcapasos tienen una nomenclatura. Esta nomenclatura está basada en 3, 4 o 5 letras. Básicamente, ¿qué quiere decir cada letra? La primera letra hace referencia a donde está alojado el electrodo y la cámara que va a estar estimulando. Deducirán usted que la A es de aurícula, B de ventrículo y D de dual, de las dos cámaras. La segunda letra hace referencia a la detección.
Entonces, detecta ventrículo, aurícula, las dos cámaras o simplemente no hace caso de ningún tipo de detección. La tercera letra hace referencia a la acción que va a ejercer el marcapaso. Sea, escucha alguna actividad eléctrica, se puede inhibir, escucha alguna actividad eléctrica, lo que hace es generar un impulso o hace las dos funciones. O simplemente, nuevamente, no se fija en nada y simplemente sigue obedeciendo la frecuencia a la cual está estimulando. Estas funciones son muy importantes en los marcapasos bicamerales, porque si usted detecta algo en la aurícula, debe desencadenar una actividad en el ventrículo, que si no detecta nada, pues asegurar que está estimulando. La cuarta letra hace referencia a la adaptación de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Debemos de saber que esos sensores, digamos, son de dos tipos básicamente, los sensores de movimiento a través de una pieza piezoeléctrica y de ventilación, es decir, por las impedancias que genera los movimientos respiratorios, pueden determinar qué frecuencia tiene y tener una respuesta a ello. La quinta letra, que es menos usada, la traje más como curiosidad y hace referencia a las estimulaciones multisitio, y digamos que un ejemplo típico pues, serían los resincronizadores. ¿Qué puede dañar, qué daños se pueden producir durante un procedimiento particularmente quirúrgico? Daños en el sistema, en la reprogramación, entonces puede cambiar el sistema de reprogramación, disparar en una forma de seguridad que llamamos nosotros, que es una salidas con la mayor voltaje posible del dispositivo, generalmente en modo BBI y asincrónico. Puede tener daños directamente de la caja o del electrodo dependiendo del tipo de cirugía, por ejemplo, los pacientes que son llevados a mastectomía, cirugías cardiovasculares, toracotomías, que podemos tener daño directo del electrodo o inclusive de la caja. Podemos tener daños físicos debido al sistema, a la interferencia. Digamos que los electrodos se pueden comportar como antenas, recoger esa energía, traducirla en calor y en la interfase electrodo endocardio, producir lesiones que nos pueden llevar a complejo aumento de umbrales, inclusive pérdida de capturas. Puede tener quemaduras de la piel en el sitio donde está la caja. Puede simple y sencillamente un no retorno a la reprogramación preoperatoria, que ¿cómo es esto? Pues el paciente simplemente le pueden dar salida, se les olvidó que está de manera sincrónica o que simplemente les apagaron las terapias de defibrilación. Las bradicardias asociadas a los reflejos vagotónicos por todos los procedimientos o invasiones que va a recibir el paciente o por los medicamentos anestésicos, independientemente que los pacientes sean dependientes o no de la estimulación. Y por último, cambio de la hemostasis que pueden nuevamente aumentar los umbrales y tener interferencias en la captura. Y por último, uno que desafortunadamente no es tan infrecuente, que son las infecciones, sobre todo cuando los pacientes son muy invadidos por catéteres centrales. ¿Dónde encontramos las interferencias? Pues ya a lo que nos vamos a ocupar principalmente, al electrocauterio. Las radiofrecuencias, la ablación por radiofrecuencia, que aplica el mismo principio del electrobisturí, simplemente es energía de alta frecuencia para calentar el tejido y producir lesiones. Pues no me voy a ocupar mucho porque esto lo manejan son electrofisiólogos y ellos están habituados al tema. La litrotripsia, que simplemente es una terapia de ultrasonido, puede producir interferencias. Es raro en ello porque generalmente están alejados de nuestro campo de detección y normalmente el rayo ultrasónico va dirigido en dirección contraria a donde tenemos el dispositivo. Los neuroestimuladores que aplican el mismo principio para el electrocauterio, bien que sean energías de menor amplitud, pueden tener interferencia dependiendo de dónde se están aplicando. Y por último, la resonancia magnética nuclear, que es una charla completamente independiente. ¿Nos podemos evitar el electrocauterio? Es imposible. Es una técnica que ha demostrado sus beneficios. Al aplicarlo sobre el tejido obtenemos un beneficio clínico, tanto en el tiempo quirúrgico, en el sangrado, como en el mantenimiento de la asepsia. O sea que estamos condenados a trabajar con ellos. ¿Qué tipo de electrobisturí tenemos? Básicamente tenemos tres. El armónico, que es a base de ultrasonido. Desafortunadamente yo no conozco que esté muy disponible, porque si existiera electrocauterio podríamos abreviar la charla hasta aquí y paré de contar, porque normalmente esto no tiene interferencia con los dispositivos. Nos quedan los electrocauterios bipolares y unipolares, y aquí traigo a colación este nuevo tipo de electrobisturí,
se llama Plasma Blade, está basado en una punta de electrodo aislada con una punta de diamante que en teoría trabaja con pequeñas energías, lo que podría disminuir la posibilidad de interferencias. Algunos colegas inclusive lo mencionan que no evidencian interferencias con los dispositivos. Sin embargo, esto es un electrobisturí unipolar y por tanto la misma casa comercial recomienda mantener las mismas precauciones que con el electrodo convencional monopolar. El electrodo bipolar generalmente es una pinza, en la punta tiene sus dos electrodos, su ánodo, su cátodo, lo que reduce la expansión de la energía. Las cortes con este tipo de electrocauterios son muy limitados, son difíciles, generalmente se utiliza sobre todo para electrocauterio, o sea que es de muy poca utilidad clínica, verdaderamente. Segundo, tenemos el monopolar, que generalmente tiene su cátodo, donde se aplica la energía y va a ser distribuida hacia el ánodo o el parche indiferente, lo que hace que el campo de posible interferencia es mucho más amplio. Bueno, esto es básicamente lo mismo, el parche es indiferente que definitivamente el ánodo. ¿Qué efectos podemos tener con los electrobisturí? Pueden ser efectos transitorios, que afortunadamente son los mayores. ¿A qué se debe? A inhibiciones. ¿Por qué? Engaña al dispositivo. O todo lo contrario, como les dije, una de las complicaciones podría ser mandarlo a un modo de reprogramación no anormal, generalmente es el modo de reprogramación de seguridad, o pueden haber daños más permanentes, los que ya les mencioné, los daños debidos a las interferencias electrodo endocárdico o daños directamente del generador, o nuevamente disparador a un modo automático de seguridad que a pesar de una reprogramación no es posible recuperar la función normal del dispositivo y en cuyo caso nos toca hacer un cambio del generador. ¿Cuáles son las interacciones? Pues las interacciones, pues ya les decía, son las interferencias y que va a producir una inhibición. ¿De qué depende? Depende tanto del dispositivo, la manera de programación y la cantidad de energía que estemos usando. Un ejemplo, ustedes ven aquí el electrograma, donde vemos su ritmo sinusal, seguimiento del ventrículo, súbitamente una pausa. ¿Por qué? Porque el ruido engaña al equipo, el equipo lo interpreta como actividad eléctrica intrínseca, por lo tanto se inhibe. En los desfibriladores pasa completamente lo contrario. El ruido puede ser interpretado como una actividad eléctrica irregular, caótica, muy rápida, meterlo en la línea de taquicardias ventriculares graves y dar terapias inapropiadas. Un ejemplo, yo diría que anecdótico, aquí lo traigo simplemente para mostrar que es un marcapaso unicameral con un electrodo monopolar en un electrobisturí monopolar, donde, como ya les mostré, todos los campos eléctricos son mucho más grandes, donde la posibilidad de interferencia es más grande y nuevamente donde evidenciamos la inhibición y la pausa. ¿Cómo funcionan los electrobisturís? Los electrobisturís es energía de alta frecuencia para producir una lesión en el tejido. A medida que se aumenta la amplitud y se vuelve el pulsado, lo podemos utilizar como electrocauterio. Por eso, lo más recomendado es utilizar, a medida de lo posible, sobre todo el corte para fin de disminuir las posibilidades de interferencia. Un ejemplo, simplemente para recordarles que el resincronizador no solamente se define a la estimulación y manejo de la frecuencia cardíaca, es importantísimo sobre todo mantener la buena función ventricular que habíamos logrado aquí, simplemente para ver cómo está en un ritmo espontáneo QRS ancho, a estimulación de solamente el ventrículo derecho mucho más ancho, mientras que con la resincronización acorta el QRS y es uno de los testimonios de que estamos logrando la resincronización. ¿Qué vamos a recomendar? Pues con todo lo que le hice es sencillo. Tratar de evitar al máximo las interferencias, para lo cual o usamos un electrodo armónico o si utilizamos un electrodo monopolar, tratar de que el campo eléctrico no atraviese nuestro campo de interés de detección ventricular, es decir, coloquemos el electrodo indiferente lo más alejado de nuestro dispositivo. Usar pulsos cortos con la menor energía posible, estar preparados para las bradicardias, si hay vacotonía o por la medicación, tener a disposición la atropina o el isoproterenol, cuidar bien los cambios homeostásicos para que no haya cambios en los umbrales. ¿Cómo debemos seguir a estos pacientes? Pues son pacientes
Si son dependientes, necesitamos mantenerlos monitorizados para estar seguros de que no va a perder nunca captura y en caso contrario podamos actuar precozmente. Si son pacientes con portadores de desfibrilador, si le hemos apagado la terapia, tiene riesgo de hacer taquicardia ventricular, tenemos que asegurarnos de que si llega a ser una arritmia ventricular, podemos darle su terapia, por lo tanto debemos de tener un desfibrilador. A este tipo de pacientes generalmente se les recomienda mantener parches, tener parches anteroposteriores. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de cirugía, la facilidad del acceso para poder desfibrilar en caso de emergencia no siempre es fácil. Evitar las manipulaciones del catéter central en exceso, como ya lo habéis dicho, desactivar los sensores de ventilación, por lo que si el paciente está entubado, usted lo va a ventilar, puede simple y sencillamente generar taquicardia mediada por marcapaso a la frecuencia máxima activada. Tener disponibles ya los medicamentos que le había nombrado. La desfibrilación. Tener en cuenta, pues ya les nombré que es una posibilidad que podemos tener durante la monitorización en el área perioperatoria. Entonces, no se le olvide que esos son energías de alto voltaje, por lo cual puede tener daños de piel y de tejido. Entonces se recomienda que sean anteroposteriores, que sean alejados de la caja y que ojalá sea un desfibrilador bifásico para tratar de utilizar la menor cantidad de energía posible. Todo esto que les he dicho basado en las guías americanas, en las guías europeas y en las guías chilenas. Y de ahí mismo saco bueno, esto es simplemente como la monitorización electrocardiográfica nos permite ver si hay algún tipo de fusionamiento aquí en el interrogatorio para mostrarles cómo el aparato interpreta que eso es una actividad intrínseca eléctrica cardíaca y por lo cual se inhibe. Entonces le estaba diciendo que todo esto es basado en las guías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un paciente que sea portador de marcapasos, pues mirar si es dependiente o no dependiente, qué tipo, si necesita uno de una reprogramación que lo pongamos de manera sincrónica y nos garantice una captura. Ya veremos unos algoritmos de esto mismo. Tener a disposición un imán, ya les decía que el imán tiene acción sobre todos los dispositivos, dependiendo de si sea marcapaso o desfibrilador, la acción va a ser completamente diferente. El imán no tiene que ser gigantesco ni tampoco muy pequeño, simplemente que sea del tamaño de la caja del dispositivo. Aquí están los algoritmos. Entonces, para marcapasos o para desfibriladores, ¿a qué se reduce esto? Simplemente el paciente va a ser llevado a un procedimiento donde hay interferencia electromagnética, sí. ¿El paciente es dependiente del marcapaso? Sí o no. Si es dependiente del marcapaso, ¿dónde va a ser operado? Muy cerca del dispositivo o preferiblemente pues pasos más sencillos por debajo infradiafragmáticos. Si es el caso, pues necesita una reprogramación de manera sincrónica. Si no, lo podemos llevar a su procedimiento sin necesidad de tener una reprogramación, pero de todas maneras teniendo el imán disponible. Los desfibriladores es algo parecido. Simple y sencillamente vamos a hacer exactamente el mismo algoritmo, tener en cuenta que el manejo con los imanes lo que busca en los desfibriladores es suspender simplemente las terapias antitaquicardias, casi nunca tiene efecto sobre las terapias antibradicardia. Lo mismo algoritmo, el paciente va sometido a un procedimiento donde hay interferencia electromagnética, sí. Aquí no hay un acuerdo. Normalmente todo esto que les he estado diciendo son un consenso de expertos, no hay ningún estudio de ciego, aleatorizado que nos diga cuál es la mejor conducta. Digamos que estos son recomendaciones de los expertos. Entonces, nuevamente, no hay una unificación en el criterio si a todos los pacientes que van a ser sometidos a interferencia electromagnética requieren o no requieren apagar las terapias. Yo creo que esto hay que hacerlo en conjunto con el equipo encargado de estimulación, dependiendo del tipo de cirugía, la ubicación, si tomamos este riesgo de apagarlas o no. Y la función de marcapaso va a ser exactamente el mismo, depende o no depende de la estimulación, si depende de dónde va a ser la cirugía, muy cercana, reprograme asincrónico o no, simple y sencillamente lo puede llevar al procedimiento. Unos ejemplos para terminar, prácticos. Caso número 1, un paciente que va a hacer un ColeLab, no es dependiente de la estimulación, tiene un marcapaso bicameral, la cirugía está alejada del dispositivo, va a estar sometido a interferencia, sí, pero el paciente no es dependiente, usted lo manda a la reprogramación, creo que ya no, lo llevarían al procedimiento. Ejemplo número 2.
Al contrario, simplemente es un paciente que tiene un CA de tiroides, le van a hacer una tiroidectomía, es un paciente que tiene un marcapaso bicameral, donde es el último interrogatorio evidencia que su estimulación es del 90%, es decir, podemos pensar que el paciente es dependiente de la estimulación, además de eso su intervención es por encima del diafragma, necesita que lo llevemos a una reprogramación en manera sincrónica, generalmente DOO. De ejemplo sencillo, es una mujer que le van a hacer una histerectomía, tiene un cardiodefibrilador, no es dependiente de estimulación. Nuevamente, el mismo algoritmo, por debajo del diafragma, es alejada, no es dependiente. ¿Qué hacemos? Aquí es donde cada equipo debe establecer cuál es la conducta. ¿Apaga terapia? ¿No apaga terapia? Lo más sencillo es comunicarse con el equipo que está encargado, o sea, el técnico, preferiblemente su electrofisiólogo, encargado de definir si es necesario o no apagar las terapias. Y el último, un paciente que con hemicolectomía que va a ser llevado a una resincronización, que tiene un resincronizador y va a ser llevado a hemicolectomía. ¿Qué hacemos con él? Pues yo ya les dije que es un paciente que su estimulación funciona, le ayuda. Yo diría que estos pacientes es indiscutible que tienen que tener una reprogramación, ya dependiendo de la cirugía y si su electrofisiólogo definirá si lo deja en modo asincrónico y si apaga o no las terapias. Creo que esto es todo lo que tenía por decirles. Espero haberles colaborado. Muchas gracias y no sé si hay preguntas. Creo que ahorita tenemos un receso y empezamos a la 1:15 nuevamente. Sí. El del hambre como que soy yo. Doctor, buenos días. Mi pregunta es porque hay algunos dispositivos que tienen como una función de reversión de ruido y muchas veces se llevan a procedimiento y pues uno se confía, digamos, de esta reversión de ruido que tiene. Entonces, ¿qué tan recomendable es? Excelente pregunta. Casos? Hoy por hoy todos los dispositivos tienen un algoritmo donde se activan inmediatamente, reconocen si una resonancia magnética, por ejemplo, reconoce si un electrobisturí, hace un cambio automático. Digamos que siguen siendo un algoritmo, no están en todos los dispositivos, por eso yo digo que tienen que conocer el dispositivo, cómo funciona, ¿cierto? Tener siempre a disposición un imán. Si usted tiene la información y aplica el algoritmo, perfectamente lo puede llevar a su intervención, teniendo simplemente un imán a disposición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los invito nuevamente, los esperamos a la 1:15. Está habilitado aquí el puente por el mezanine para salir a la plazoleta de comidas. Realmente hay diversidad de comida. Entonces, nuevamente los esperamos a las 1:15 de la tarde. Gracias.